Es doloroso, reina, que enumere uno a uno mis padecimientos, que los dioses celestes me han otorgado muchos. Pero con todo te contestaré a lo que me preguntas e inquieres. Lejos, en el mar, está la isla de Ogygia, donde vive la hija de Atlante, la engañosa Calipso de lindas trenzas, terrible diosa, ninguno de los dioses ni de los hombres mortales tienen trato con ella. Solo a mí, desventurado, me llevó como huésped un demón después que Zeus, empujando mi rápida nave, la incendió con un brillante rayo en medio del Ponto rojo como el vino. Todos mis demás valientes compañeros perecieron, pero yo, abrazado a la quilla de mi curvada nave, aguanté durante 9 días, y al 10º, en negra noche, los dioses me echaron a la isla Ogygia, donde habita Calipso de lindas trenzas, la terrible diosa que acogiéndome gentilmente me alimentaba y no dejaba de decir que me haría inmortal y libre de vejez para siempre. Pero no logró convencer a mi corazón dentro del pecho. Allí permanecí, no obstante, 7 años regando sin cesar con mis lágrimas las inmortales ropas que me había dado Calipso. Pero cuando por fin cumplió su curso el año 8º, me apremió e incitó a que partiera ya sea por mensaje de Zeus o quizá porque ella misma cambió de opinión. Despidióme en una bien trabada balsa y me proporcionó abundante pan y dulce vino, me vistió inmortales ropas y me envió un viento próspero y cálido. 17 días navegué por el Ponto, hasta que el 18º aparecieron las sombrías montañas de vuestras tierras. Con que se me alegró el corazón, desdichado de mí, pues aún había de verme envuelto en la incesante aflicción que me proporcionó Poseidón, el que sacude la tierra, quien impulsando los vientos me cerró el camino. Sacudió el mar infinito y el oleaje no permitía que yo, mientras gemía incesantemente, avanzara en mi balsa, después la destruyó la tempestad. Fue entonces cuando surqué nadando el abismo hasta que el viento y el agua me acercaron a vuestra tierra, y cuando trataba de alcanzar la orilla, habríame arrojado violentamente el oleaje contra las grandes rocas. En lugar funesto, pero retrocedí de nuevo nadando, hasta que llegué al río, allí donde me pareció el mejor lugar, limpio de piedras y al abrigo del viento. Me dejé caer allí para recobrar el aliento y se me echó encima la noche divina. Alejé del río nacido de Zeus y entre los matorrales acomodé mi lecho amontonando alrededor muchas hojas, y un dios me vertió profundo sueño. Allí, entre las hojas, dormí con el corazón afligido toda la noche, la aurora y hasta el mediodía. Se ponía el sol cuando me abandonó el dulce sueño. Vi jugando en la orilla a las siervas de tu hija, y ella era semejante a las diosas. Le supliqué y no estuvo ayuna de buen juicio, como no se podría esperar que obrara una joven que se encuentra con alguien. Pues con frecuencia los jóvenes son sandios. Me entregó pan suficiente y oscuro vino, me lavó en el río y me proporcionó esta ropa. Aún estando apesadumbrado te he contado toda la verdad. Y le respondió Alcino y dijo, huésped, en verdad mi hija no tomó un acuerdo sensato al no traerte a nuestra casa con sus siervas. Y sin embargo fue ella la primera a quien dirigiste tus súplicas. Y le respondió y dijo el muy astuto Odiseo, héroe. No reprendas por esto a tu irreprochable hija, ella me aconsejó seguirla con sus siervas, pero yo no quise por vergüenza, y temiendo que al verme pudieras disgustarte. Que la raza de los hombres sobre la tierra es suspicaz. Y le respondió Alcino y dijo, huésped. El corazón que alberga mi pecho no es tal como para irritarse sin motivo, pero todo es mejor si es ajustado. Zeus Padre, Atenea y Apolo, ojalá que siendo como eres y pensando las mismas cosas que yo pienso, tomases a mi hija por esposa y permaneciendo aquí pudiese llamarte mi yerno. Que yo te daría casa y hacienda si permanecieras aquí de buen grado. Pero ninguno de los feacios te retendrá contra tu voluntad, no sea que esto no fuera grato a Zeus. Yo te anuncio, para que lo sepas bien, tu viaje para mañana. Mientras tú descansas sometido por el sueño, ellos remarán por el mar encalmado hasta que llegues a tu patria y a tu casa, o a donde quiera que te sea grato, por distante que esté,
aunque más lejos que Eubea. La más lejana según dicen los que la vieron de nuestros soldados cuando llevaron allí al rubio Radamanto para que visitara a Ticio, hijo de la tierra. Allí llegaron y, sin cansancio, en un solo día, llevaron a cabo el viaje y regresaron a casa. Tú mismo podrás observar qué excelentes son mis navíos y mis jóvenes en golpear el mar con el remo. Así dijo y se alegró el divino Odiseo, el sufridor, y suplicando dijo su palabra y lo llamó por su nombre: Padre Zeus, ojalá cumpla Alcino cuanto ha prometido. Que su fama jamás se extinga sobre la nutricia tierra y que yo llegue a mi tierra patria. Mientras ellos cambiaban estas palabras, Arete, de blancos brazos, ordenó a las mujeres colocar lechos bajo el pórtico y disponer las más bellas mantas de púrpura y extender encima las colchas y sobre ellas ropas de lana para cubrirse. Así que salieron las siervas de la sala con hachas ardiendo, y una vez que terminaron de hacer diligentemente la cama, dirigiéronse a Odiseo y lo invitaron con estas palabras: huésped, levántate y ven a dormir. Tienes hecha la cama. Así hablaron y a él le plugo marchar a acostarse. Así que allí durmió debajo del sonoro pórtico el sufridor, el divino Odiseo, en lecho taladrado. Luego se acostó Alcino en el interior de la alta morada, le había dispuesto su esposa y señora el lecho y la cama. Canto octavo. Odiseo agasajado por los feacios y cuando se mostró Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, se levantó del lecho la sagrada fuerza de Alcino y se levantó Odiseo del linaje de Zeus, el destructor de ciudades. La sagrada fuerza de Alcino los conducía al ágora que los feacios tenían construida cerca de las naves. Y cuando llegaron se sentaron en piedras pulimentadas, cerca unos de otros. Y recorría la ciudad Palas Atenea, que tomó el aspecto del heraldo del prudente Alcino, preparando el regreso a su patria para el valeroso Odiseo. La diosa se colocaba cerca de cada hombre y le decía su palabra: vamos, caudillos y señores de los feacios. Ide al ágora para que os informéis sobre el forastero que ha llegado recientemente a casa del prudente Alcino después de recorrer el Ponto, semejante en su cuerpo a los inmortales. Así diciendo movía la fuerza y el ánimo de cada uno. Bien pronto el ágora y los asientos se llenaron de hombres que se iban congregando y muchos se admiraron al ver al prudente hijo de Laertes. Que Atenea derramaba una gracia divina por su cabeza y hombros e hizo que pareciese más alto y más grueso, así sería grato a todos los feacios y temible y venerable, y llevaría a término muchas pruebas, las que los feacios iban a poner a Odiseo. Cuando se habían reunido y estaban ya congregados, habló entre ellos Alcino y dijo: oídme, caudillos y señores de los feacios, para que os diga lo que mi ánimo me ordena dentro del pecho. Este forastero, y no sé quién es, ha llegado errante a mi palacio bien de los hombres de Oriente o de los de Occidente, nos pide una escolta y suplica que le sea asegurada. Apresuremos nosotros su escolta como otras veces, que nadie que llega a mi casa está suspirando mucho tiempo por ella. Vamos, echemos al mar divino una negra nave que navegue por primera vez, y que sean escogidos entre el pueblo 52 jóvenes, cuantos son siempre los mejores. Atad bien los remos a los bancos y salid. Preparad a continuación un convite al volver a mi palacio, que a todos se lo ofreceré en abundancia. Esto es lo que ordeno a los jóvenes. Y los demás, los reyes que lleváis cetro, venid a mi hermosa mansión para que honremos en el palacio al forastero. Que nadie se niegue. Y llamad al divino Aedo de Módoco, a quien la divinidad ha otorgado el canto para deleitar siempre que su ánimo lo empuja a cantar. Así habló y los condujo y ellos le siguieron, los reyes que llevan cetro. El heraldo fue a llamar al divino Aedo y los 52 jóvenes se dirigieron, como les había ordenado, a la ribera del mar estéril. Cuando llegaron a la negra nave y al mar echaron la nave al abismo del mar y pusieron el mástil y las velas y ataron los remos con correas, todo según correspondía. Extendieron hacia arriba las blancas velas, anclaron a la nave en aguas profundas y se pusieron en camino para ir a la gran casa del prudente Alcino.
Y los pórticos, el recinto de los patios y las habitaciones se llenaron de hombres que se congregaban, pues eran muchos, jóvenes y ancianos. Para ellos sacrificó Alcino 12 ovejas y 8 cerdos alvidentes y 2 bueyes de rotátiles patas. Los desollaron y prepararon e hicieron un agradable banquete. Y se acercó el heraldo con el deseable Aedo a quien Musa amó mucho y le había dado lo bueno y lo malo, le privó de los ojos, pero le concedió el dulce canto. Pontónoo le puso un sillón de clavos de plata en medio de los comensales, apoyándolo a una elevada columna, y el heraldo le colgó de un clavo la sonora cítara sobre su cabeza. Y le mostró cómo tomarla con las manos. También le puso al lado un canastillo y una linda mesa y una copa de vino para beber siempre que su ánimo le impulsara. Y ellos echaron mano de las viandas que tenían delante. Y cuando hubieron arrojado el deseo de comida y bebida, Musa empujó a Aedo a que cantara la gloria de los guerreros con un canto cuya fama llegaba entonces al ancho cielo, la disputa de Odiseo y del pelida Aquiles. Como en cierta ocasión discutieron en el suntuoso banquete de los dioses con horribles palabras. Y el soberano de hombres, Agamenón, se alegraba en su ánimo de que riñeran los mejores de los aqueos. Así se lo había dicho con su oráculo Febo Apolo en la divina Pitó cuando sobrepasó el umbral de piedra para ir a consultarle. En aquel momento comenzó a desarrollarse el principio de la calamidad para Teucros y Dánaos por los designios del gran Zeus. Esta cantaba el muy ilustre Aedo. Entonces Odiseo tomó con sus pesadas manos su grande, purpúrea manta, se lo echó para encima de la cabeza y cubrió su hermoso rostro. Le daba vergüenza dejar caer lágrimas bajo sus párpados delante de los feacios. Siempre que el divino Aedo dejaba de cantar se enjugaba las lágrimas y retiraba el manto de su cabeza y, tomando una copa doble, hacía libaciones a los dioses. Pero cuando comenzaba otra vez, lo impulsaban a cantar los más nobles de los feacios porque gozaban con sus versos. Odiseo se cubría nuevamente la cabeza y lloraba. A los demás les pasó inadvertido que derramaba lágrimas. Solo Alcino lo advirtió y observó, pues estaba sentado al lado y le oía gemir gravemente. Entonces dijo el soberano a los feacios amantes del remo: oídme, caudillos y señores de los feacios. Ya hemos gozado del bien distribuido banquete y de la cítara que es compañera del festín espléndido, salgamos y probemos toda clase de juegos. Así también el huésped contará a los suyos al volver a casa cuánto superamos a los demás en el pugilato, en la lucha, en el salto y en la carrera. Así habló y los condujo y ellos le siguieron. El heraldo colgó del clavo la sonora cítara y tomó de la mano a Demódoco, lo sacó del Mégaron y lo conducía por el mismo camino que llevaban los mejores de los feacios para admirar los juegos. Se pusieron en camino para ir al ágora y lo seguía una gran multitud, miles. Y se pusieron en pie muchos y vigorosos jóvenes, se levantó Acroneo, y Osíalo, y Elatreo, y Nauteo y Primneo, y Anquíalo, y Eretmeo, y Ponteo, y Poreo, y Toón, y Anabesineo, y Anfíalo, hijo de Polineo Tectónida. Se levantó también Eurfalo, semejante a Ares, funesto para los mortales, el que más sobresalía en cuerpo y hermosura de todos los feacios después del irreprochable Laodamante. También se pusieron en pie 3 hijos del egregio Alcino, Laodamante, Alio y Elitoneo, parecido a un dios. Estos hicieron la primera prueba con los pies. Desde la línea de salida se les extendía la pista y volaban velozmente por la llanura levantando polvo. Entre ellos fue con mucho el mejor en el correr el irreprochable Clitoneo, cuanto en un campo noval es el alcance de 2 mulas, tanto se les adelantó llegando a la gente mientras los otros se quedaron atrás. Luego hicieron la prueba de la fatigosa lucha y en esta venció Euríalo a todos los mejores. Y en el salto fue Anfíalo el mejor, y en el disco fue Elatreo el mejor de todos con mucho, y en el pugilato Laodamante, el noble hijo de Alcino. Y cuando todos hubieron deleitado su ánimo con los juegos, entre ellos habló Laodamante, el hijo de Alcino. Aquí, amigos, preguntemos al huésped si conoce y ha aprendido algún juego.
que no es vulgar en su natural, en sus músculos y piernas, en sus 2 brazos, en su robusto cuello y en su gran vigor. Y no carece de vigor juvenil, sino que está quebrantado por numerosos males, que no creo yo que haya cosa peor que el mar para abatir a un hombre por fuerte que sea. Y Euríalo le contestó y dijo, has hablado como te corresponde. Ve tú mismo a desafiarlo y manifiéstale tu palabra. Cuando le oyó se adelantó el noble hijo de Alcino, se puso en medio y dijo a Odiseo, ven aquí, padre huésped, y prueba tú también los juegos si es que has aprendido alguno. Es natural que los conozcas, pues no hay gloria mayor para el hombre mientras vive que lo que hace con sus pies o con sus manos. Vamos, pues, haz la prueba y arroja de tu ánimo las penas, pues tu viaje no se diferirá por más tiempo, ya la nave te ha sido botada y tienes preparados unos acompañantes. Y le respondió y dijo el muy astuto Odiseo, Laodamante. ¿Por qué me ordenáis tal cosa por burlaros de mí? Las perlas ocupan mi interior más que los juegos. Yo he sufrido antes mucho y mucho he soportado. Y ahora estoy sentado en vuestra asamblea necesitando el regreso, suplicando al rey y a todo el pueblo. Entonces, Euríalo le contestó y le echó en cara, no, huésped, no te asemejas a un hombre entendido en juegos, cuantos hay en abundancia entre los hombres, sino al que está siempre en una nave de muchos bancos. A un comandante de marinos mercantes que cuida de la carga y vigila las mercancías y las ganancias debidas al pillaje. No tienes traza de atleta. Y lo miró torvamente y le contestó el muy astuto Odiseo, huésped. No has hablado bien y me pareces un insensato. Los dioses no han repartido de igual modo a todos sus amables dones de hermosura, inteligencia y elocuencia. Un hombre es inferior por su aspecto, pero la divinidad lo corona con la hermosura de la palabra y todos miran hacia él complacidos. Les habla con firmeza y con suavidad respetuosa y sobresale entre los congregados, y lo contemplan como a un dios cuando anda por la ciudad. Otro, por el contrario, se parece a los inmortales en su porte, pero no lo corona la gracia cuando habla. Así tu aspecto es distinguido y ni un dios lo habría formado de otra guisa, más de inteligencia eres necio. Me has movido el ánimo dentro del pecho al hablar inconvenientemente, no soy desconocedor de los juegos como tú aseguras, antes bien, creo que estaba entre los primeros mientras confiaba en mi juventud y mis brazos. Pero ahora estoy poseído por la adversidad y los dolores, pues he soportado mucho guerreando con los hombres y atravesando las dolorosas olas. Pero aún así, aunque haya padecido muchos males, probaré en los juegos, tu palabra ha mordido mi corazón y me has provocado al hablar. Dijo, y con su mismo vestido se levantó, tomó un disco mayor y más ancho y no poco más pesado que con el que solían competir entre sí los feacios. Le dio vueltas, lo lanzó de su pesada mano y la piedra resonó. Echáronse a tierra los feacios de largos remos, hombres ilustres por sus naves, por el ímpetu de la piedra, y ésta sobrevoló todas las señales al salir velozmente de su mano. Atenea le puso la señal tomando la forma de un hombre, le dijo su palabra y lo llamó por su nombre, incluso un ciego, forastero, distinguiría a tientas la señal. Pues no está mezclada entre la multitud sino mucho más adelante, confía en esta prueba, ninguno de los feacios la alcanzará ni sobrepasará. Así habló, y se alegró el sufridor, el divino Odiseo gozoso porque había visto en la competición un compañero a su favor. Y entonces habló más suavemente a los feacios, alcanzad esta señal, jóvenes, en breve lanzaré, creo yo, otra piedra tan lejos o aún más. Y aquel entre los demás feacios, salvo Laodamante, a quien su corazón y su ánimo le impulse, que venga acá, que haga la prueba, puesto que me habéis irritado en exceso, en el pugilato o en la lucha o en la carrera. A nada me niego. Pues Laodamante es mi huésped, ¿quién lucharía con el que lo honra como huésped? Es hombre loco y de poco precio el que propone rivalizar en los juegos a quien le da hospitalidad en tierra extranjera, pues se cierra a sí mismo la puerta.
pero de los demás no rechazo a ninguno ni lo desprecio, sino que quiero verlo y ejecutar las pruebas frente a él. Que no soy malo en todas las competiciones cuantas hay entre los hombres. Sé muy bien tender el arco bien pulimentado, sería el primero en tocar a un hombre enviando mi dardo entre una multitud de enemigos aunque lo rodearan muchos compañeros y lanzaran flechas contra los hombres. Solo Filoctetes me superaba en el arco en el pueblo de los troyanos cuando disparábamos los aqueos. De los demás os aseguro que yo soy el mejor con mucho, de cuantos mortales hay sobre la tierra que comen pan. Aunque no pretendo rivalizar con hombres antepasados como Heracles y Eurito Caliense, los que incluso con los inmortales rivalizaban en el arco. Por eso murió el gran Eurito y no llegó a la vejez en su palacio, pues Apolo lo mató irritado porque le había desafiado a tirar con el arco. También lanzo la jabalina a donde nadie llegaría con una flecha. Solo temo a la carrera, no sea que uno de los feacios me sobrepase, que fui excesivamente quebrantado en medio del abundante oleaje, puesto que no había siempre provisiones en la nave y por esto mis miembros están flojos. Así habló, y todos enmudecieron en silencio. Solo Alcino contestó y dijo, huésped, puesto que esto que dices entre nosotros no es desagradable, sino que quieres mostrar la valía que te acompaña, irritado porque este hombre se ha acercado a injuriarte en el certamen, pues no pondría en duda tu valía cualquier mortal que supiera en su interior decir cosas apropiadas. Pero, vamos, atiende a mi palabra para que a tu vez se lo comuniques a cualquiera de los héroes, cuando comas en tu palacio junto a tu esposa y tus hijos, acordándote de nuestra valía. ¿Qué obras nos concede Zeus también a nosotros continuamente ya desde nuestros antepasados? No somos irreprochables púgiles ni luchadores, pero corremos velozmente con los pies y somos los mejores en la navegación. Continuamente tenemos agradables banquetes y cítara y bailes y vestidos mudables y baños calientes y camas. Con que, vamos, bailarines de los feacios, cuantos sois los mejores, danzad. Así podrá también decir el huésped a los suyos cuando regrese a casa cuánto superamos a los demás en la náutica y en la carrera y en el baile y en el canto. Que alguien vaya a llevar a de modo con la sonora cítara que yace en algún lugar de nuestro palacio.